tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Hoy seguiremos con nuestro módulo de gastroenterología pediátrica. Hoy tendremos el tema de estreñimiento, de lo común a lo refractario, y le voy a pedir al doctor Sergio Fernández que nos haga favor de presentar a nuestro ponente y conducir la sesión. Adelante, Sergio. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad de seguir en este módulo de gastroenterología. Y hoy me toca presentar al doctor Leonel Rodríguez. Él es guatemalteco de origen. Él es actualmente el director del programa de procedimientos del programa de gastroenterología en Yale Medicine, en el hospital New Haven Children's Hospital en Connecticut. Él ha sido un pilar bien importante para nosotros, los gastroenterólogos pediatras de México, porque ha actuado de manera muy activa como conexión entre la medicina que se hace en Estados Unidos y ha sido un factor de conexión. Ha participado en los consensos de estreñimiento, por eso estamos participando actualmente, y siempre tiene esta disposición de transmitir conocimientos, de ayudar, de tender la mano, y además tengo el privilegio de que sea mi amigo. Entonces, sin más preámbulo, Leonel, gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema bien importante, que es el estreñimiento. Incluso los gastroenterólogos pensamos que dominamos de manera muy amplia, pero que de repente se puede poner complicado el establecer un buen diagnóstico y además un buen tratamiento que lleve al paciente a la resolución de su problema. Entonces, de lo común, que lo vemos bien frecuentemente, a lo difícil, que es lo refractario. Entonces, muchas gracias, Leonel, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con mis colegas de México. Gracias, Sergio, por la presentación. Mejor de lo que esperaba, ¿no? Muchas gracias siempre. Vamos a tratar el día de hoy vamos a tratar de abordar estreñimiento desde lo simple hasta lo refractario, y trataré de hacerlo de una forma simple, elevando el nivel hasta que llegamos a lo más complejo, que es la necesidad de hacer cirugía en ciertos casos. Esta es mi declaración de conflicto de interés, nada que es pertinente a esta presentación. ¿Y cuáles son nuestros objetivos del día de hoy? Vamos a hablar especialmente cómo vamos a definir estreñimiento funcional y cómo vamos a definir estreñimiento refractario, que es algo que ha costado mucho tratar de definirlo con los años. También vamos a hablar cuál es la utilidad de los estudios diagnósticos y las diferentes intervenciones terapéuticas. Bueno, antes de empezar, es importante establecer nuestras bases. ¿Qué es normal? ¿Qué es normal en pediatría? ¿Qué es normal en adultos? En adultos se han hecho muchos estudios que han sido bastante concluyentes en cuanto a cuál es la frecuencia defecatoria normal del adulto. Y en general esto solo es un ejemplo de un par de estudios, pero hay muchos más que siempre coinciden lo mismo, que alrededor del casi el 100% de los pacientes reportan entre 3 deposiciones al día y 3 por semana. Entonces, eso es lo normal. Por eso es que ustedes ven que cuando se hacen estudios clínicos para evaluar la respuesta médica a diferentes tipos de tratamiento, el objetivo, el target de esos estudios siempre es un mínimo de 3 deposiciones por semana, que es el mínimo que nosotros debemos utilizar. ¿Qué pasa en pediatría? En pediatría varía mucho dependiendo de la edad.
En los lactantes, este es un estudio asiático que demostró que alrededor de 3 deposiciones al día al nacer y a los 12 meses baja a la mitad. O sea, hay una progresión en disminución hacia la frecuencia defecatoria. Este es otro estudio que evaluó que pasa del el estudio anterior, que eran lactantes, a los niños pequeños preescolares. Es un estudio largo en el Reino Unido de casi 13,000 pacientes, que lo que demostró es lo mismo, que conforme va pasando la edad, va disminuyendo la frecuencia hasta que alrededor de los 30, 40 meses se queda estable. Y eso es usualmente lo que sucede. Que lo que creemos es que en los primeros 3 años de vida es cuando va bajando, y ya después de los 3 años de vida, la tasa queda bastante estable. ¿Cuál es esa tasa después de esos años? En la edad escolar, este es otro estudio grande en Estados Unidos, el 95% de los pacientes tienen deposiciones diarias o un día sí, un día no, o sea, 3 o 4 veces por semana. Entonces, ese es el rango, por lo menos diarias. Quiere decir que hay pacientes que tienen más de una diaria, pero en cuanto a cuántos días no podemos, que es normal no ir al baño, no más de 3 o 4 días por semana. ¿Qué pasa en los niños mayores, en los adolescentes? Bueno, este es otro estudio grande que evaluó, y los resultados son casi los mismos y empiezan a parecerse mucho a los estudios de adultos. Obviamente, el problema con estos estudios es que es muy difícil cuando se hacen encuestas, es muy difícil que excluir a pacientes que potencialmente tienen estreñimiento o pacientes que pueden tener diarrea, que pueden hacer cambios hacia un lado, hacia otro de la curva, pero en general son números grandes que creemos que esos datos pequeños pueden absorberse entre el total y no pueden causar una desviación significativa. Pero en general, lo que se acepta es que el valor normal es de 3 días a la semana a 3 días, tres veces por semana a 3 veces por día. Ese es el rango donde encontramos a todos los pacientes normales. Bueno, sabiendo cuál es lo normal, por lo menos en frecuencia, no estamos hablando de consistencia, pero por lo menos en frecuencia, ¿cómo hacemos el diagnóstico entonces de estreñimiento funcional? El diagnóstico es clínico. Les digo porque es importante que para eso existen los criterios de Roma, para eso se han creado muchos estudios, tanto retrospectivos como prospectivos, para establecer guías de cómo hacer el diagnóstico y evitar hacer el diagnóstico en base a estudios, en base a que no sabemos si el paciente tiene estreñimiento, entonces le voy a hacer una radiografía, le voy a hacer un ultrasonido para ver si tiene estreñimiento. En realidad, el diagnóstico es clínico. Los criterios nuevos de Roma 4 de hace 6 años lo que establecen es que deben incluir por lo menos dos de los siguientes, por lo menos una vez por semana o 2 meses en niños, y no cumple criterios de síndrome de colon irritable. 2 o menos deposiciones por semana, que es el menos del valor normal que consideramos que es por lo menos 3 veces por semana. Por lo menos un episodio de incontinencia fecal, historia de postura retentiva, historia de dolor al defecar, historia de heces de gran calibre, y que no pueden ser explicados por otra condición luego de una evaluación apropiada. Donde queda un poquito gris en esto es la definición de evaluación apropiada. ¿Qué quiere decir una evaluación apropiada? Entonces, los proponentes los criterios de Roma, lo que han establecido es dejar abierto para que el médico sienta un poco de libertad en cuanto a qué estudios son apropiados, y después dan unas guías entre qué estudios pueden ser útiles y qué estudios realmente no son útiles. Y vamos a hablar después de eso en un momento. Y es importante recordar 2 o menos deposiciones por semana. Ese es probablemente el dato clínico más importante de- de- del diagnóstico. Bueno, ¿cómo sucede el estreñimiento? El inicio empieza con eventos naturales. Hay ciertos eventos en la vida, por ejemplo, a los 4 o 6 meses cuando se les inicia sólidos, hay un cambio en la consistencia de las heces y eso puede resultar en estreñimiento. Cuando empiezan a entrenamiento para ir al baño, el inicio de la escuela, cuando no quieren ir al baño en la escuela y puede ser otro problema, y también cuando se les cambia fórmula a leche regular al primer año de vida.
Ese evento inicial usualmente crea una cascada de eventos que van desde que tienen potencialmente solo una vez necesitan tener una deposición dolorosa para que eso resulte en una retención que causa distensión rectal, que después causa aumento de absorción de agua y eso después causa más aumento en la distensión rectal que produce heces grandes y de consistencia dura y eso crea un círculo vicioso independientemente si si el evento inicial desaparece, si ya si fue relacionado a cambio de dieta, si fue relacionado al entrenamiento, independientemente de eso, hay pacientes que se vuelven, se quedan encircados en este círculo vicioso y usualmente relacionado que creemos que hay factores genéticos que predisponen al aumento de distensibilidad del colon que les permite retenerlo de esta forma. Esto causa otros problemas que creo que son importantes mencionar. Por ejemplo, aparte de la distensión rectal haciendo más espacio para que el paciente pueda conductualmente retener, también causa un retraso en la sensación rectal, porque la sensación rectal es puramente mecánica. Entre más grande es el recto, más se va a tardar el paciente en sentir la necesidad o la urgencia de ir al baño. Y lo otro es que el reflejo rectoanal inhibitorio está regulado por el tamaño del recto. Entre más grande, más se tarda el reflejo o más necesitamos más volumen para inducir la relajación anal y entonces eso puede causar cierto problema en la defecación también. Bueno, estos son los mecanismos que suceden. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? ¿Qué hacemos por ello? Después de hacer el diagnóstico, que es clínico, lo primero que hacemos es buscar señales de alarma. Si esas están presentes, se hace un tratamiento apropiado. ¿Cuáles son esas señales de alarma? Vamos a hablar de señales de alarma y consideraciones especiales. Hay algunas consideraciones especiales que son importantes. Por ejemplo, en los recién nacidos y en los lactantes, sabemos que más del 90% de los niños normales y menos del 10% de pacientes que tienen enfermedad de Hirschsprung pasan meconio en las primeras 24 horas, pero no es el 100%. Entonces es importante tener los conceptos claros para no creer que todo paciente que no pasa meconio en el primer día de vida o que la mayoría de pacientes de Hirschsprung pasan meconio. Entonces, es importante entender los conceptos. También es importante que con la lactancia materna no es infrecuente que los pacientes, que los niños, que los lactantes tengan 2 o 3 deposiciones por semana. Y es importante chequear siempre que la fórmula esté preparada correctamente porque a veces la cantidad de agua tiene mucho que ver como un evento inicial de estreñimiento a esta edad. Para la alergia a la proteína de leche de vaca, la evidencia es conflictiva. Se puede considerar un tratamiento con fórmula hipoalergénica por 2 a 4 semanas, pero la evidencia todavía es conflictiva. No tenemos ninguna evidencia clara de directrices de cómo debemos hacerlo. Y es importante también recordarse de la disquesia infantil, que creemos que es un proceso de desarrollo que no han desarrollado la capacidad de relajar el piso pélvico y la coordinación entre el proceso de defecación y relajación de piso pélvico en los infantes y puede causar un poco de obstrucción con defecación dolorosa y es clásico, los niños lloran al ir al baño, pero van sin problema, o sea, logran ir, pero simplemente lloran mucho al ir al baño y desaparece con la edad. Entonces es importante para no confundir estreñimiento con disquesia infantil. Bueno, ¿cuáles son las señales de alarma? ¿Cuándo debemos preocuparnos de que esto puede ser algo diferente a estreñimiento funcional? Cuando hay sangre en las heces, en pacientes que no tienen fisura anal, porque debemos considerar que a veces pacientes tienen inflamación. La mayoría de pacientes que tienen enfermedad inflamatoria van a tener diarrea, pero hay casos raros, pero hay casos que se presentan con estreñimiento y pacientes que tienen pólipos. La pérdida de peso que nos da idea de que puede ser otra enfermedad, por ejemplo, fibrosis quística o otro tipo de enfermedades que nos pueden dar pérdida de peso, enfermedad celíaca. El vómito biliar, distensión abdominal importante porque puede ser un problema mecánico. Niños hay casos raros de pacientes que tienen adherencias congénitas, estenosis del colon, estrecheces congénitas. Entonces hay diferentes causas que nos pueden hacer pensar en esto. Eh, Pacientes que tienen una tiroides anormal con hipotiroidismo, una posición anormal del ano, puede ser una variante
difícil de detectar a veces de malformaciones colorectales. También es importante evaluar el reflejo anal, el reflejo cremastérico, que cuando está ausente, evaluar el tono y los reflejos en las extremidades inferiores, y cuando hay anormalidades en el área sacra, cuando tienen agujeros grandes, cuando tienen eh, no sé cómo se dice, los pequeños grupos de pelo en el sacro, que les puede dar una idea de que hay problemas espinales. Y también es importante, si hay traumas, si hay cicatrices anales, siempre considerar abuso para que no se nos pase. Bueno, después de eso hacemos, la primera intervención que se hace es dieta y ejercicio, sobre todo para los casos simples de estreñimiento. ¿Cuál es la evidencia de la dieta y el ejercicio? Por ejemplo, para la fibra, todos la recomendamos, todos la usamos mucho, pero la evidencia es limitada. De hecho, los estudios han demostrado, son estudios viejos, pero aún así los estudios han demostrado que no es mejor que el placebo. Y también han demostrado que incluso la lactulosa es mejor que la fibra. O sea, los medicamentos funcionan mejor que la fibra. Entonces, la forma que lo utilizamos es, siempre lo recomendamos porque no hay ningún efecto adverso por utilizar fibra. Y además es bueno crear buenos hábitos alimenticios para cuando, si el paciente necesita medicamentos, para poderlo de eventualmente quitar medicamentos y mantenerlo en una dieta sana después del proceso de estreñimiento. ¿Cuál es la dieta sin lactosa? Tampoco hay evidencia para apoyar su uso rutinario. Se hace en casos exclusivos de pacientes que tienen síntomas de intolerancia a la lactosa y no simplemente estreñimiento. Líquidos. Siempre recomendamos alta fibra, alta ingesta de líquidos. En general, no hay evidencia. Solo hay un estudio que ha evaluó en 3 grupos, que evaluó pacientes. Es un estudio prospectivo muy bien hecho, que lo que hicieron fue darles la cantidad, compararlo con la cantidad normal de líquidos, y le dieron una cantidad doble, les dieron líquidos hiperosmolares, y aún así no hubo ninguna diferencia en los 3 grupos. Simplemente al aumentar los líquidos no cambió el estreñimiento. Prebióticos y probióticos y ejercicio, tampoco hay evidencia suficiente. La Academia Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica, en las guías del 2014, estas guías están actualmente en revisión y esperamos que salgan a principios del 2025. Establece que a pesar de que no hay evidencia para apoyar el uso rutinario de fibra, líquidos, prebióticos y ejercicios, debido a que estas son intervenciones que no tienen efectos adversos, no hay ningún problema en tomar un poco más de líquidos, en aumentar la fibra, en tomar probióticos, en hacer más ejercicio. Entonces, no la recomienda a pesar de que no hay evidencia, pero no se recomienda como el tratamiento o como el tratamiento único de estreñimiento funcional. Bueno, ¿qué pasa cuando esto no funciona? Es cuando utilizamos los medicamentos de primera línea. Esto no voy a hablar mucho porque es sumamente estándar. Por ejemplo, utilizar lubricantes como el aceite mineral, que lo importante es no utilizarlo en pacientes que tienen vómito, para evitar neumonías por lupoides, por aspiración de aceite mineral. Y también los suavizantes, laxantes suavizantes como el polietilenglicol, que están sumamente establecidos, y estos son los medicamentos de primera línea. Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos el diagnóstico, el paciente no tiene señales de alarma, dieta, ejercicio no funciona, lo ponemos en lubricantes, lo escalamos a polietilenglicol y el paciente no mejora? Este es el paciente que vamos a necesitar discutir un poco más, porque este es el paciente que se nos sale fuera de lo usual, fuera de la práctica común en pediatría. Y esto es usualmente lo que nosotros los gastroenterólogos vemos. Hay 2 fases en el tratamiento: evaluar por presencia de impactación para desimpactar al paciente, y después un tratamiento de mantenimiento, que a este punto usualmente es una combinación de medicamentos, o por lo menos cambiar de medicamento de primera línea a segunda línea. ¿Qué evidencia hay para la desimpactación? Hay 2 formas clásicas para desimpactar al paciente. Lo podemos desimpactar con enemas, o lo podemos desimpactar con unas dosis altas de polietilenglicol.
Eh, Hay dos estudios que se hicieron uno tras el otro, con números muy parecidos de pacientes que fueron basados en los datos que se quieren encontrar, o sea, la fuerza de estos estudios fue la correcta, y lo que se hizo fue randomizar a los pacientes a utilizar enemas o utilizar PEG. Y en cuanto al primer efecto, que es desimpactar, no hubo ninguna diferencia. Los dos son igualmente efectivos para desimpactar al paciente. En cuanto a complicaciones, los pacientes que recibieron enemas se desimpactan un poco más rápido, pero los pacientes que tuvieron PEG tuvieron un poco más de incontinencia fecal a largo plazo, porque como toman unas dosis altas, tuvieron un poco de diarrea después del tratamiento. Entonces, esos son los únicos factores a discutir. Entonces, actualmente lo que hacemos con nuestros pacientes es discutir con la familia si creen que es más conveniente utilizar enemas o que es más conveniente utilizar dosis altas de PEG, de polietilenglicol, para desimpactar. Incluso hay un estudio que recién va a salir, que evaluó PEG, si lo podemos hacer tomado o lo podemos hacer en el hospital, o tomado en la casa, o tomado o con tubo nasogástrico en el hospital, y tampoco hubo mucha diferencia. Entonces es importante que lo podemos hacer en la casa fácilmente, sin necesidad de admitir a los pacientes para desimpactación. Después, con el mantenimiento, hay tres tipos de medicamentos: los laxantes estimulantes, los secretagogos, son los medicamentos que estimulan secreción intestinal, y los proquinéticos, que en teoría aumentan la contractilidad colónica. ¿Cuáles son los de mantenimiento? Los cenócidos son glicósidos, todos conocen la planta de Senna. El mecanismo creemos que es una irritación directa de la mucosa que resulta o estimula producción de agua y contracciones colónicas. No hay estudios realmente en pediatría para evaluar en estreñimiento funcional a largo plazo, pero hay estudios en pacientes con malformaciones rectales que han demostrado un beneficio significativo. No está asociado a melanosis, está asociado a melanosis, pero es autolimitada, y esto no tiene nada que ver con la severidad del estreñimiento. Y este es un medicamento que utilizamos o en combinación con un suavizante, o lo utilizamos solo. El otro medicamento que es intraluminal es el bisacodilo. Estos dos medicamentos no se absorben. Estos medicamentos actúan en la mucosa, en el colon. Este medicamento es desconocido, pero creemos que es muy similar al mecanismo de los cenócidos. También el otro efecto que tiene es que disminuye la aquaporina 3, que es la que se encarga de la absorción intraluminal de agua. Entonces eso aumenta que el agua se mantenga en el lumen y no se absorba. Y también otros estudios en adultos que han demostrado que aumenta el vaciamiento del tránsito en controles, aumenta la frecuencia de heces. Hace algunos años nosotros hicimos un papel largo para demostrar que es seguro a largo plazo, que lo utilizamos por mucho tiempo. En pacientes lo utilizamos hasta por 1, 2 y 3 años, y es muy seguro, aumenta la frecuencia, normaliza la frecuencia de posiciones, y lo importante es que logramos demostrar que no debemos de tener miedo a lo que creíamos que era, que se crea dependencia, cuando en realidad el problema es que la forma en que lo cortábamos. Ahora lo que sabemos es que el medicamento debe reducirse poco a poco por un tiempo prolongado, que es usualmente alrededor de la mitad del tiempo que se utilizó a largo plazo, y eso nos ha resultado en que podemos quitárselo prácticamente a todos los pacientes a largo plazo. También se utiliza en combinación con suavizantes o solo. El problema con este medicamento ha sido reportes de colitis isquémica en adultos, que es importante tenerlo en cuenta para los pacientes, y eso es dosis dependiente, para tratar de no utilizar dosis altas. La lubiprostona, que es un medicamento que estimula secreción intestinal a través de los canales de cloro tipo 2, aumenta la frecuencia defecatoria. Desgraciadamente, eso es en estudios no controlados. En un estudio controlado, randomizado, con placebo, no hubo diferencia. Entonces, y eso nos da un poco de validez a lo que tenemos en práctica clínica, que los que lo utilizamos en práctica clínica nos hemos dado cuenta que el medicamento no cura el estreñimiento, no es la octava maravilla que creíamos que era cuando el medicamento salió al mercado. Entonces,
Hay un estudio en fase 3 que demostró que es muy bien tolerado y es muy seguro. Entonces, la ventaja es que no es los efectos adversos son mínimos o casi nulos en este medicamento. A veces un poco de dolor de cabeza, un poco de dolor abdominal, muy raro en niños. Entonces, actualmente lo utilizamos como un sustituto de los suavizantes. Por ejemplo, pacientes que no toleran PEG por la dosis o porque pacientes con problemas de selectividad en cuanto al gusto, que no toleran el polvo, no toleran diferentes tipos de sabores, y lo utilizamos como adjunto en pacientes que ya los tengo en 2 medicamentos y el PEG y no funciona y les tiramos este encima como como un tercer medicamento. Entonces, en eso es cuando hemos visto que nos ha funcionado un poco mejor. En pacientes de este tipo, en pacientes utilizarlo primario antes de PEG también es muy factible que funcione, pero no veo la necesidad debido a la diferencia diametral entre el precio del PEG y el precio de la lubiprostona. El mantenimiento de la linaclotida. Este es un agonista de la guanilato ciclasa 2 que lo que hace es aumentar la secreción intestinal. Hay cualquier cantidad de estudios en adultos que han demostrado que aumenta la frecuencia defecatoria y tiene un efecto nociceptivo también, disminuye el dolor. Hay un estudio abierto en niños que demostró que ayuda en el 42% en estreñimiento funcional y casi en la misma tasa en colon irritable, pero el 27% lo pararon por efectos adversos. Este fue un estudio no controlado. Actualmente acaba de salir el estudio controlado que salió hace 2 semanas, se incluyeron 471 niños, 173 terminaron el estudio y se randomizaron a placebo o 3 dosis diferentes, dosis escalada de linaclotida. Y lo que demostró es que no hubo diferencia con placebo, similar a lo que nos hizo linaclotida. No hubo diferencia en cuanto al número de deposiciones por semana y tampoco en los puntos secundarios, en cuanto a la consistencia, en cuanto al dolor, la distensión abdominal, no cambió comparado con el placebo, que fue algo que no esperaban la mayoría que utilizamos ese medicamento, porque en práctica clínica este medicamento sí funciona muy bien. No creo que puedan ver bien los números, pero lo importante es que lo único positivo de este estudio es que hubo una tendencia al aumento de respuesta con la dosis. Entre mayor dosis hubo mayor respuesta, pero aún así no hubo diferencia con placebo. Es muy similar. Entonces, creemos que lo que tenemos que hacer con la linaclotida es establecer qué tipo de paciente específicamente se necesita. No necesariamente no es para todos, sino que probablemente necesitamos estratificar en qué tipo de paciente para saber cuál es la utilidad real del medicamento. Y la ventaja es que fue bien tolerado. Tuvo también 26% de efectos adversos, pero fue leve en todos. Uno lo descontinuó por diarrea, nada más de los 173 pacientes. Entonces, es relativamente seguro. Ya está aprobado en Estados Unidos de los 6 a los 18 años para estreñimiento y colon irritable con estreñimiento. Prucaloprida, este es otro medicamento, este es un serotoninérgico, tiene una afinidad por 5-HT4 muy selectiva, alrededor de 150 veces más selectivo que cualquier otro receptor, que es lo que lo hace muy seguro, porque eso es el problema con otros como otros medicamentos que no son tan selectivos y que se estimulan muchos otros tipos de receptores que potencialmente están en el corazón más y causan arritmias. Otros medicamentos que no los voy a mencionar, pero han salido del mercado por esas situaciones. Está aprobado para adultos. Hay un estudio hace 10 años, un estudio abierto, que mejora continencia, frecuencia, consistencia, efectos adversos en la mayoría, pero leves en todo excepto en uno. Nadie lo tuvo que parar. Todos contentos con el estudio, hasta que salió un año después un estudio randomizado que es bien tolerado, pero no demostró diferencia con placebo. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar con este tipo de medicamentos, es que la evidencia todavía es conflictiva. Si nos vamos para los estudios reales, que son los randomizados, ni la lubiprostona, ni la linaclotida, ni la prucaloprida funcionan. Entonces, tenemos que hacer estudios ahora, que vamos a buscar más qué pacientes son los que pueden necesitar estos medicamentos. Bueno, ¿qué hacemos después para la evaluación? Tenemos estos pacientes que los tenemos en estos medicamentos, ya vimos cuáles funcionan, cuáles no y qué capacidad de funcionamiento tienen estos medicamentos. ¿Cuándo hacemos exámenes?
quiero hablar específicamente un poco de la radiografía abdominal, que es algo que es como, para nosotros los gastroenterólogos que trabajamos en neurogastroenterología, esta es nuestra pandemia. El uso indiscriminado de la radiografía abdominal, el hacer el diagnóstico en base a la radiografía abdominal. Para darles un ejemplo, eh, si pueden poner en el chat quienes han escuchado de los scores de Barr, de Blethyn y de Leach, porque estos son scores que se han establecido en 1979, 95 y 99. Estos son criterios de estreñimiento establecidos en radiografía por radiólogos. El problema es que cuando hicieron ellos los estudios, ellos encontraron que los estudios eran muy sensibles y muy específicos. Sin embargo, los estudios en rojo son por gastroenterólogos, poniendo esos criterios, utilizando esas clasificaciones de estreñimiento por radiografía en la prueba clínica, y la sensibilidad y la especificidad bajó significativamente. De hecho, no funcionan al punto de que nadie las usa. Nadie usa actualmente ningún tipo de estos en práctica clínica. Y es importante también que no solo no existen criterios que realmente funcionen, sino que los datos son conflictivos. Por ejemplo, ese es un estudio que evaluó hacer tacto rectal para evaluar impactación directa versus hacer una radiografía para evaluar, y no hay una correlación. Entonces, lo que estábamos llamando a veces impactación son heces suaves que están ahí, que no necesitan, no son duras, no es una masa fecal. Entonces, es importante establecer eso. Y incluso en estudios en adultos que demuestran que no hay una asociación entre pacientes que llegan a la emergencia y les dicen con dolor abdominal y les dicen, mire, creo que es estreñimiento, le voy a dar tratamiento para estreñimiento, se va a la casa, no mejoran, porque nunca lo que tuvieron nunca fue estreñimiento. Entonces, esas prácticas de la emergencia de hacer radiografía y, creo que tiene estreñimiento y lo voy a mandar con medicamentos. Como nosotros lo vemos, es una táctica para sacarlos de la emergencia pero en realidad hay estudios en pediatría demostrando exactamente lo mismo. Entonces, es importante que la radiografía debe ser exclusivamente para un paciente obeso que no lo podemos examinar y la historia no tiene sentido. No podemos de establecer si el paciente tiene estreñimiento en base a la historia. Pacientes que no los podemos examinar por conductuales, autistas que no nos dejan examinarlos. Y en pacientes que tenemos sospecha de algún problema mecánico o algo, pero para evaluar otra cosa, pero nunca para hacer el diagnóstico de estreñimiento. El más práctico es el tránsito colónico. Este es un estudio bastante simple, que lo que requiere nada más son estas cápsulas que están en el lado derecho inferior, que tienen pequeños anillos radiopacos que se ven en una radiografía. Hay dos formas de hacerlo, el simplificado y el segmentario, que lo que hacemos es evaluar cuando se toman las cápsulas y hacer una radiografía, evaluar cuántos de esos marcadores están ahí a cierto tiempo, dependiendo si hacemos el procedimiento simplificado o el segmentario. Y esto es una forma muy objetiva de saber si los marcadores se mueven o no se mueven, porque los marcadores están ahí o no están ahí. Entonces, esto no es subjetivo como los criterios de estreñimiento que se utilizaban antes. Esto es sumamente objetivo. Entonces, esto nos ha ayudado mucho. ¿Cómo hacemos la interpretación de estos estudios? Bueno, cuando el estudio es normal, pues no sabemos que el paciente probablemente es algo conductual, damos más estimulantes y nos sentimos tranquilos de que el paciente está yendo al baño. A veces no, que hay una percepción sobre todo en adolescentes, que nos dicen que van al baño una vez al mes y sabemos que no es cierto, ¿no? Entonces esto nos ayuda a establecer ciertos criterios objetivos. Cuando es anormal, bueno, tratamos de ver, ahí está impactado, desimpactarlo nuevamente, ser más agresivos con el mantenimiento. Bueno, este es el paciente que si no me funciona con 2 medicamentos, le voy a agregar un tercero, dosis más altas y tratar de agregar un poco más. Y después, el patrón nos ayuda un poco también. Por ejemplo, si las cápsulas están retenidas por todo el colon, es posible que el problema sea que el colon está lento, no necesariamente que el paciente esté reteniendo. Contrario, que si las cápsulas están retenidas exclusivamente en el recto, es muy posible que el paciente tenga retención voluntaria. Entonces, eso nos ayuda también un poco, o la disfunción es más distal. Entonces, nos ayuda un poco a, a tratar de establecer patrones. Bueno. ¿Qué pasa cuando creemos que es disfunción rectal? Eso es cuando ya estamos en la categoría de que si el paciente no me funciona estos medicamentos y
me tiene estudio de tránsito que me dice que el paciente está anormal, esto ya nos cambia un poco la temática. Entonces ya eso es el paciente que tiene refractario, que actualmente lo estamos definiendo. Acabamos de terminar las guías norteamericanas de estreñimiento refractario y van a salir, espero, van por la segunda revisión, espero que salgan pronto en los próximos meses. Y la definición es, no les puedo dar exactamente la que pusimos ahí por cuestiones de copyright, pero es muy parecida a esta, que estreñimiento funcional que no responde a los tratamientos convencionales, que es combinado y que es asociado a pobre calidad de vida. La razón que pusimos la calidad de vida es porque tenemos pacientes que van 2, 3 veces a la semana, pero están bien, calibre normal y todo. Es muy posible que esos pacientes sean el valor bajísimo de lo normal, entonces no necesariamente tenemos que volvernos locos en hacer que ese paciente vaya más al baño. Entonces tiene que tener una afección de la calidad de vida para poder, para nosotros tener la justificación para hacer más. Bueno, ¿cómo lo evaluamos? La manometría no rectal es un estudio que hacemos para evaluar esto. Si tienen reflejo normal o si tienen reflejo ausente. Eso es lo principal. Si el reflejo es normal, es importante considerar otras causas. Si el reflejo está ausente, el reflejo rectonal inhibitorio está ausente, es el paciente que vamos a hacer una biopsia rectal para establecer si hay ganglionosis, que ese paciente tiene enfermedad de Hirschsprung y necesita cirugía, o si el paciente tiene células normales, no tiene ganglionosis, y ese es el paciente que le vamos a utilizar inyecciones con Botox para el tratamiento. Si el reflejo es prolongado, esto es algo que no ha sido completamente validado. Estos son estudios que hicimos hace muchos años, pero no, los estamos por validar recientemente. Es que podemos detectar qué pacientes tienen potencialmente problemas de espinales como espina anclada, lipomas o otros problemas espinales antes de que se presenten con problemas de cintura baja, o sea, problemas de disminución de reflejos, disminución de tono, disminución de masa muscular, disminución de fuerza muscular de cintura para abajo. Y antes de que detecten eso, entonces son pacientes que vamos a recomendar una resonancia magnética, y si es anormal, es el paciente que va a ir a cirugía. Eso es actualmente para lo que utilizamos la manometría anorrectal. La utilizamos también, estamos por sacar ahora los datos en cuanto a cuándo utilizar para disinergia, porque eso tampoco está muy establecido debido a que no hay estudios, realmente no hay estudios que establezcan bien cuál es la evidencia de disinergia y el tratamiento en niños, pero en general, cuando todo esto está normal o cuando esto no funciona, es cuando utilizamos, bueno, es posible que el problema no es anorrectal, el problema esté en el colon, entonces es cuando evaluamos la función colónica. Actualmente, la forma que evaluamos la función colónica es directa. Antes utilizábamos diferentes tipos utilizábamos más el estudio de tránsito, utilizábamos que puede hacerse también con medicina nuclear, pero en general este es el estudio que más nos ha traído éxito en cuanto a poder predecir respuestas y poder predecir qué tratamientos son los más adecuados. Esto lo que hacemos hacemos una colonoscopía y ponemos un catéter a lo largo del colon hasta el ciego, que tiene sensores, y que estos sensores nos detectan presión. Y lo que hacemos es evaluar el nivel basal, lo evaluamos por aproximadamente 1 hora, 2 horas, el nivel basal, y después el paciente come y evaluamos la respuesta gastrocolónica o el reflejo gastrocolónico. Y después, en los pacientes que no vemos mayor actividad, utilizamos medicamentos para estimular contracciones peristálticas de alta amplitud, que pueden ser espontáneas, inducidas por la comida, o cuando no tienen ninguna de las dos, utilizamos bisacodilo a través del catéter para estimular esas contracciones. ¿Cómo se ven esto? Estas son las guías actuales que escribimos para este estudio. ¿Cómo se ve, por ejemplo, si cada línea es un sensor? Las líneas superiores son las que están de los sensores en el ciego, y las inferiores son las que están en el canal anal. Si ven la barra amarilla, verde con colores en la derecha, ese es el esfínter anal. En la izquierda es por cada línea, cada sensor. En la derecha convertimos
cada valor de presión en color para que se pueda hacer visible. Entonces, como pueden ver, la flecha negra es donde el paciente come y ustedes pueden ver el aumento de contractilidad después de eso, tanto en las líneas de colores como en el estudio con colores en el lado derecho, que hay un aumento de motilidad y de tono después de la comida. Eso es como se ve un reflejo gastrocolónico normal. ¿Cómo se ven las contracciones? Así es como se ven. Arriba está el sensor del ciego, los sensores del recto y pueden ver cómo las contracciones van progresando desde el ciego hasta el canal anal. Eso es como lo vemos normal. Anormales son cuando no llegan hasta abajo. Ven, las contracciones paran a mitad del sigmoide o cuando están ausentes, completamente ausentes, que no hay contracciones. Entonces, ¿cuál es la utilidad del estudio en general? Lo utilizábamos, lo hacíamos hace muchos años, lo hacíamos porque lo podíamos hacer. Ahora lo que hemos aprendido es que el estudio nos sirve para guiar qué paciente necesita cirugía. Este es un estudio que hicimos de casi 500 pacientes que no encontramos entre asociación entre la manometría colónica y la terapia médica. O sea, el estudio no nos predice qué medicamento nos va a funcionar. Nos salieron los resultados casi 50-50 entre normal y anormal para el estudio. Entonces, el estudio nos predice quién va a necesitar cirugía. Los pacientes que no tienen, que tienen contracciones anormales eventualmente y no responden a medicamento, van a necesitar cirugía. Lo seguimos a largo plazo y hicimos de todo y no funcionó nada. Entonces, esto nos da una idea que el estudio se debe utilizar luego de fallar todos los medicamentos y antes de cualquier cirugía colónica. Eso es como establecemos ahora cuál es la utilidad de este estudio. ¿Cuál es la cirugía? Hay 4 tipos de cirugías que hacemos. Resecciones parciales fueron basadas en estos 2 estudios que prácticamente hace 20 años hicieron el estudio. Había una disfunción colónica distal y dijeron, bueno, cortemos la parte distal y vamos a anastomosar el resto del colon, de la esplénica o del descendente hacia el recto. Y les fue bien a los pacientes y todos empezamos a hacer lo mismo, todos empezamos a hacer eso hasta que nosotros produjimos nuestros resultados alrededor de unos 6 años después y nos dimos cuenta que realmente no funciona, que estos pacientes todos regresaban, la mayoría les hacíamos resecciones y todos regresaban con problemas. Entonces nos dimos cuenta que lo que mejor funcionaba eran los enemas colónicos antegrados, que es la segunda operación. Entonces nos cambiamos a este y ya no hacemos resecciones más. Ahora lo que hacemos es esto. ¿Por qué? Porque es seguro, es efectivo, mejora la calidad de vida. También sabemos que mejora las contracciones normales predicen la mejoría y además sabemos ya cómo funciona la motilidad colónica, que la distensión colónica estimula contracciones similares a las otras. Y también nosotros hicimos un estudio en que les hicimos el estudio de motilidad antes y después y demostramos que la motilidad mejora de un nivel basal hasta un nivel, hasta mejorarlas parcialmente o incluso cambiarlas de un paciente que no tenía, el paciente 2 que no tenía motilidad, a tener contracciones completamente normales. O sea, lo que nos da esta idea es que tenemos la capacidad ya de recuperar la función del colon, que esto es lo que no han logrado demostrar los adultos y por eso en adultos tienen estreñimiento refractario y hacen colectomía subtotal en casi el 100% de sus pacientes. Nosotros hemos demostrado que, de hecho, podemos recuperar la función colónica y no hacemos eso, excepto cuando esto no funciona o en otras situaciones que voy a hablar en un momento. Esto es un estudio que demostramos que mejora y además que esa mejoría nos indica qué pacientes eventualmente les vamos a poder quitar. Esto no es algo permanente, esto es algo temporal. Recuperamos la función del colon 3-4 años y después bajamos la frecuencia poco a poco y quitamos esto. Bueno, estos son los 3 estudios largos que nos demuestran que es muy seguro, muy efectivo y muy pocos requieren tratamiento después. ¿Y qué hacemos cuando no funciona? Estos son los que potencialmente vamos a necesitar hacer cirugía correctiva. Entonces, ahora hacemos resecciones secundarias, no primarias, o sea, después de otra cirugía. Y las ostomías, ileostomías o colostomías, en estos casos, pacientes que tienen distensión severa con motilidad que demuestra ausencia completa de motilidad. Esto es en base a un estudio largo, hace muchos años. Ya hay 3 estudios nuevos actualmente. El más largo es el nuestro, que hicimos 60 niños con ileostomía y demostramos que en base a la manometría podemos dictar a quién se le va a cerrar y a quién no se le puede cerrar. Y por último, la estimulación sacra. Esto es algo nuevo. Hay un par de estudios
para estreñimiento funcional que aumentó la frecuencia defecatoria, pero muchos tuvieron que tener reimplantaciones y requerir nuevas cirugías en pacientes que tenían accidentes tanto urinarios como fecales, también mejoraron. Estreñimiento refractario, que aumentó la frecuencia de posiciones. Y el último y más reciente estudio que lo hicieron en pacientes con estreñimiento funcional, que no cambió la frecuencia de defecación, no cambió nada, pero lograron que los pacientes que tenían secostomías o apendicostomías, enemas antegrados, lograron disminuir la frecuencia de su uso. Eso es probablemente lo que tenemos ahora. No tenemos mayor información en cuándo realmente utilizar la estimulación sácar por eso. Y esto es lo que hacemos actualmente. Como les mencionaba, disfunción colónica parcial, total, hacemos los enemas antegrados si no hay inercias, quiere decir que no hay función, hacemos una ileostomía. Si funciona, se repite, y si es normal, lo cerramos, y si es anormal, hacemos reconexión con colectomía. Y si es anormal, es importante, si la ileostomía no funciona, es importante evaluar el intestino delgado, porque es muy posible que este paciente tenga pseudoobstrucción crónica. Conclusión, estudios diagnósticos de tránsito son disponibles, bajo costos y limitados nada más por la falta de valores normales en ello. La manometría no rectal para descartar esfínteres de relajación y neuropatías espinales, y la manometría colónica para predecir la cirugía, nada más. El tratamiento médico de enema es igual que PEG para desinfectar. Sena y bisacodilo son seguros y efectivos, y probablemente los más efectivos actualmente. El papel de la lubiprostona no está definido en los otros prokinéticos. La evidencia es muy limitada de cirugía solo después de agotar todo el tratamiento médico. Resecciones parciales todavía muy controversiales, no las recomendamos. Los enemas antegrados son seguros, eficaces y bien tolerados. Y la ileostomía, pacientes con dismotilidad severa con distensión importante. Gracias. Muchas gracias, Leo. Excelente plática, muy interesante, muy bien logrado el tiempo para abarcar, como lo planteaste en el tema, de lo común a lo difícil. Y afortunadamente tenemos un montón de preguntas, entonces ahí te voy. Mira, nos preguntan, así de inicio, un paciente con estreñimiento con ingesta abundante de trigo, de pasta, pizza, lácteos, ¿conviene tratar de mejorar sus hábitos? Claro. Mira, ahora hay muchas dietas que han salido, que unas son para perder peso, otras dietas son puramente estilo de vida, ¿no? El cambiarse a los pacientes que no comen gluten, a pesar de que no son celíacos, pero simplemente es por un estilo de vida. Acá en Estados Unidos es muy común, cualquier cantidad, alguien se inventa una dieta y va en olas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante no tanto restringir y que aumentar y cambiar, como asegurarnos que para el paciente que tiene problemas con hábitos defecatorios, tener una buena cantidad de fibra y una buena cantidad de líquidos en la dieta. No somos restrictivos a menos que tengamos un problema. Por ejemplo, si tiene intolerancia al gluten o tiene enfermedad celíaca, obvio, no puede tomar gluten. Pero pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, sí, no deberían de tomar lácteos, pero no eliminarlos en base a creencias de que pueden mejorarnos el estreñimiento. Esperando que va a mejorar, exactamente. Claro. Otra pregunta en la parte del tratamiento, ¿se puede utilizar el polietilenglicol a cualquier edad? Y si la leche de magnesia sigue siendo una opción en el tratamiento del estreñimiento. Sí, podemos utilizar PEG a cualquier edad, sí y no. Sí, porque realmente está seguro. No, porque lo que me preocupa no es tanto que sea seguro a cualquier edad. No hay evidencia en los primeros 6 meses de vida. Hay un poco de evidencia en el segundo semestre de vida que puede ser potencialmente seguro. Lo que me preocupa es que estreñimiento severo a esa edad que necesite PEG necesita ser investigado en el primer año de vida. Entonces, no es tanto que si me preocupa que si es seguro, si se puede usar, sino que si realmente necesitan algún tipo de medicamento
fuera de jugo de ciruela, fuera de lactulosa o leche de magnesia, que es el que se debe utilizar más en el primer año de vida, me preocupa más hacer algo más, buscar algo más que otra causa orgánica a esa edad. Entonces la leche de magnesia Sí, sigue es siendo... el primer línea que utilizamos todavía por ser sumamente seguro en el primer año de vida es lactulosa. Leche de magnesia es el segundo. Lo utilizamos como segundo. En pacientes que la lactulosa no funciona, usamos leche de magnesia en el primer año de vida. Después del primer año de vida, tenemos PEG, es 1000 veces más efectivo y seguro. Cambiémonos a PEG. Pero en el primer año de vida, sí, estoy de acuerdo. Probablemente lactulosa es el primero y leche de magnesia es el segundo. Nos preguntan también, Leo, ¿qué tan común es el estreñimiento secundario a años anteriores y qué nos sugieres en esos pacientes en los que se diagnostica un ano anterior? Opiniones divididas, porque vas a encontrar cirujanos que te van a decir que necesita cirugía, que ese paciente no va a mejorar porque el problema es que si el ano es anterior, si lo ves desde de vista lateral, el paciente no defeca así, sino que defeca así y eso te crea como un shelf, como un bloqueo y que van a tener problemas toda la vida. Eh, el otro factor es para mujeres, para pacientes femeninos, porque al estar más cerca de la vagina, eso dificulta el parto en la vida adulta, porque el espacio es muy corto. Entonces, esos pacientes no puedes hacer episiotomías porque te vas directo hasta el ano, el recto, ¿no? O tienen riesgo de hacer una rasgadura y hacer una ruptura rectal. Entonces, tratan de corregirlos. Esas son las dos razones principales por las que te van a decir que el cirujano, hay cirujanos que te van a decir que no. Nosotros somos un poco más protectores y si haces un examen con el estimulador y el ano no está en el esfínter, necesita estar en el esfínter. No creo que haya mucha diferencia cuando ves a estos pacientes, no cambia mucho en cuanto a sus procesos de defecación, pero elimina otros riesgos posteriores. Aunque ya no vemos tanto estos pacientes que llegan a este punto, pero es una pregunta importante, lo seguimos viendo. ¿Aún se recomienda la desimpactación rectal digital? Es dependiendo de la tolerancia, ¿no? Y dependiendo del tamaño también, ¿no? Te digo, lo hemos hecho, sí, claro, todos lo hemos hecho en la clínica y cuando son pequeños, pero te digo, 25 años de práctica haciendo esto y he desimpactado en sala de operaciones a los que les voy a hacer motilidad y ahí tienen bueno, ya está dormido, lo voy a desimpactar, pero yo llevarlo a sala de operaciones para desimpactarlo, no. No, Ya no es lo mismo. realmente, si haces enemas, si haces dosis altas de PEG o combinación, deberías de desimpactar al 100% de los pacientes. Es muy raro. Te digo, bueno, hay pacientes que tienen compromiso respiratorio, están en el intensivo, que son excesivamente raros. He visto 6, 8 en todo este tiempo y que hemos tenido que desimpactarlos así porque hay un riesgo y que tienen riesgo de perforación y todo. Perfecto, no puedo distenderlos más, que están distendidos, compromiso. Bueno, claro, situaciones especiales, pero el paciente común que está impactado, llevarlo a la sala de operaciones rutinariamente para desimpactarlo no tiene ningún sentido. ¿Qué tanto ayuda a los pacientes y al médico el uso de aplicaciones que registren el tipo y la frecuencia de las evacuaciones de un paciente? ¿Tú las recomiendas? ¿O utilizar una guía como por ejemplo la escala de Bristol Bueno, o la eso, escala de eso es Amsterdam? dependiendo de cómo el paciente quiera, ¿no? O sea, como el médico requiera la información. Nosotros las utilizamos para investigación primariamente, no tanto para clínica. Las utilizamos para investigación, pero para clínica, te digo, ayuda mucho en el sentido de que hay muchos pacientes que, sobre todo adolescentes, que son un poco dramáticos y cuando van al baño 2 veces a la semana, pero te dicen que van una vez al mes y sabes que es imposible y no podemos demostrarlo. Usualmente les hago un estudio de marcadores para demostrar que están yendo más de lo que ellos dicen
O a veces utilizamos estas para que lo hagan y entonces al ver ellos los datos que ellos están haciendo se dan cuenta que no están tan mal como ellos creen. Entonces me sirve más que todo para eso, pero para ver respuesta clínica solo para estudios de investigación. Realmente en la práctica clínica yo creo que no es realmente necesario. Excelente. Y finalmente, allá por tiempo, que nos digas así rápidamente si las pruebas de alergia son útiles para valorar al paciente con estreñimiento. No. ¿Cuál es el umbral o el yield para decir me sirven o no me sirve? Te digo, te puedo decir la práctica Es clínica. común, más o La menos en práctica nuestro país. clínica, nosotros no la hacemos, jamás. Acá no se hace. En práctica clínica te pueden potencialmente ayudar. Si te digo la versión académica de esto, inútil, no te sirve. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Leo. Excelente plática. Gracias por tu tiempo y tu disposición siempre de aportar. Y espero que nos veamos pronto y que podamos seguir colaborando en el futuro. Bueno, gracias a ustedes, gracias por la invitación nuevamente y siempre un honor y un placer estar con ustedes.